para qué lo vamos a usar. En el caso nuestro, por capacidad, estamos modulando en QAM. ¿Y QAM qué es lo que era? Una técnica de modulación que iba cambiando tanto la amplitud como la fase, como decía nuestro compañero. Ahora, ¿cuál es mejor y cuál es peor? Depende. El QAM tiene la cualidad que podemos, acuérdense la constelación que vimos ayer, podemos llegar hasta 4096 QAM, ¿ya? Pero mientras más capacidad yo pueda transmitir, es más sensible al ruido. Necesito una relación, señal al ruido mucho más alta. O sea, son menos inmunes al ruido. Entonces, todos tienen su pro y su contra. Por ejemplo, la QPSK. La QPSK puede transmitir poca información, pero es más fuerte al ruido externo. Entonces, ¿cuál es mejor? Va a depender para qué lo vamos a utilizar. Si son enlaces cortos, en que requiero harta capacidad, obviamente no más por QM. Y ojalá, mientras más alto, puedo pasar más capacidad. Vimos las técnicas de emulaciones y después pasamos a las antenas para ver, ya saliendo del multiplexor, modulador, el transmisor y la parte de antena, vemos cómo se irradia y empezamos a analizar las distintas problemas que tiene una onda cuando se empieza a irradiar. Y aquí vimos que una antena tiene un dipolo. Y ese dipolo es donde se produce la transferencia de energía al medio. ¿Y cómo se produce? Que me llega la corriente por ambos elementos del dipolo. Y en algún momento un dipolo queda cargado negativamente respecto al otro, y ahí se produce un campo eléctrico. ¿Y qué aprendimos? Cuando yo genero un campo eléctrico, ¿qué pasa? Se genera un campo magnético automático. Y si tengo después una generación de un campo magnético variable, ¿qué pasa? ¿Qué genera eso? Un campo eléctrico, y viceversa. Entonces, la antena, ¿qué es lo que hace? Yo parto con una corriente que es generada por el transmisor, ¿cierto? Y genero una señal senoidal en la banda de frecuencias que ya vamos a transmitir, 7 gigas, por ejemplo. Entonces le entrego una corriente a la antena, al dipolo, y el dipolo, ¿qué es lo que hace? Ok. En los extremos del dipolo se produce una tremenda diferencia de potencial, un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque los electrones se acumulan en un extremo del dipolo, ¿cierto? Y si se acumulan en un extremo del dipolo, se forma un campo eléctrico con respecto al otro dipolo, al otro extremo del dipolo, ¿cierto? Ayer cuando vimos el tema del campo eléctrico, ¿cómo se forma un campo eléctrico? Tengo una carga, y si tengo otra carga negativa, se forma un campo eléctrico. Entonces, en los dipolos se forma un campo eléctrico. Y si es variable ese campo eléctrico, se genera un campo magnético variable. Y ahí sale, ahí se transmite al medio. Dale, Boris. Y la consulta era si el tamaño del dipolo tiene relación con la frecuencia. Así es. Existe una mayor transferencia de energía al medio cuando la longitud de onda de la frecuencia que quiero transmitir está reflejada en el largo del dipolo. Si la longitud del dipolo es lambda cuarto, o sea, un cuarto de la longitud de onda, el sistema entra en resonancia. Y cuando entra en resonancia, ahí se produce la mayor transferencia de energía al medio. ¿Okay? Por lo tanto, el dipolo de una antena de, por ejemplo, 7 GHz es distinto del dipolo de una antena de 13 GHz. Por eso yo no puedo usar una antena de una banda en otra. ¿Podría transmitir algo? Sí, pero va a transmitir menos, porque acuérdense que también la antena tiene una frecuencia de trabajo y atenúa, por un tema de construcción, las frecuencias que están alejadas a su frecuencia de diseño. ¿Ya? Pero efectivamente el dipolo tiene una cierta frecuencia de trabajo. Vimos los distintos tipos de antenas y revisamos qué significa la ganancia de BI, que no es más ni menos que es la ganancia de una antena respecto a una antena isotrópica. ¿Y qué es lo que era una antena isotrópica? Un punto en el espacio que transmite hacia todos lados. Y comparamos respecto a una antena omnidireccional, una antena panel o una antena parabólica o direccional. En el fondo dijimos que la antena no genera una amplificación de la señal, como podría entenderse esto de ganancia. Es simplemente que la misma energía que
podría transmitir un punto en el espacio, yo lo comprimo y oriento esa energía hacia un sector, ¿ya? Y la comparación de esa dirección de la energía, si la comparo con la antena isotrópica, es la ganancia en dBi. Entonces, dijimos que el dBi es solamente relaciona ganancias de antena. Vimos cómo puedo yo alterar la ganancia de antena parabólica, que depende del diámetro, o sea, a mayor diámetro, mayor ganancia, y que es inverso a la longitud de onda. ¿Ya? Vimos ayer también que mientras más grande la antena, efectivamente tengo más ganancia, pero el lóbulo es más estrecho. Por lo tanto, genera el problema de, primero, el apuntamiento es más difícil, y segundo, cuando se monta y se instala, toda la ferretería que yo lo tenga que asociar a esa antena debe ser aún más rígida, porque cualquier variación acá va a generar, aquí prácticamente no se nota, pero 30 a 50 kilómetros más allá puede variar 50 metros. Y si lo haces pequeño, va a quedar fuera, fuera de la iluminación de la torre remota. ¿Ok? Vemos que la antena tenía un lóbulo principal y varios lóbulos secundarios, ¿cierto? Comparamos los distintos patrones de radiación de la antena omnidireccionales, que en el plano horizontal transmiten 180 grados, y en el plano vertical es como una sopaipilla, alguien dijo, una sopaipilla, pero sureña, esta que son, ¿ah? No como la centellina que es un plato, no, es como una sopaipilla bien con harta levadura, ¿ah? Claro. Veo también que las antenas sectoriales orientan la energía hacia un sector, pueden ser en 60 grados, 120 grados, 90 grados, depende de la antena, ¿ya? Y la antena direccional, efectivamente, es como de esos globos que se usan para hacer bonitos los cabros chicos, orientan en un sentido. La característica importante de la polarización de la antena son las polarizaciones, vimos la vertical, la horizontal, la circular y la elíptica. Y ahí la importancia de que cuando yo instalo una antena, el pack de instalación tiene que ser siempre aplomado, que va a ser nuestra referencia, para que el campo eléctrico que genera esa antena esté alineado con el otro lado, ¿cierto? Para que se produzca una mayor transferencia de energía en el otro extremo. ¿Qué pasa en el otro extremo? Llega el campo eléctrico y se induce en el dipolo que está al otro lado. ¿Y qué pasa cuando yo... ¿Qué característica tenía un campo eléctrico? ¿Qué es lo que generaba? ¿Qué es lo que es un campo? Una fuerza. Y cuando llega al otro lado el campo eléctrico, genera una fuerza ¿sobre qué? Sobre el dipolo. ¿Y qué es lo que contiene el dipolo? Electrones. Entonces, llega el campo eléctrico y están los electrones en los átomos del dipolo y les genera una fuerza y empieza a generarse una corriente. ¿Ok? Y eso es lo que pasa. En el otro extremo, cuando llega el campo eléctrico al otro extremo, va a generar una fuerza que va a generar una corriente, porque genera una fuerza a los electrones. ¿Y qué es lo que es una corriente? Flujo de electrones. Po. Y ahí se produce en otro lado la recepción. Po. Entonces, el campo eléctrico genera esta atracción a los electrones, que fue el primer principio que vimos ayer. Y el receptor, chuta, algo está pasando en el dipolo de la antena, que hay una corriente que está vibrando. Y eso es lo que llega al receptor. El receptor obviamente la filtra, la demodula y me entrega el dato que yo quería transmitir. Vimos, bueno, las posiciones horizontales y verticales que yo podría utilizar indistintamente, salvo que después analizamos que hay un problema con el tema de la lluvia, con el cual la polarización vertical es más inmune que la horizontal, pero para frecuencias bajas, la verdad que no hay mucha diferencia, pero esto nos podría ayudar también en el caso de interferencia. Cuando yo cambio la polarización, el nivel de señal que yo atenúo son prácticamente 15 dB, que es muchísimo. Vimos la polarización circular y la elíptica y cómo funcionan entre sí. Vimos que eran para dos portadoras, en las cuales si tengo yo desfase entre ellas, voy a producir polarización elíptica. Si el desfase es hasta 90 grados, polarización elíptica, 790 grados es polarización circular, y si más de 190 grados, polarización elíptica, pero en el otro plano de oscilación. Vimos que la antena tenía una ancho banda, ¿cierto?
y que fuera de este ancho banda genera atenuación a la señal. Por lo tanto, yo podría ponerle una portadora de 7 GB, una antena de 13, sí, pero va a tener mucha atenuación. La pérdida por retorno, vimos que el return loss era potencia que se me reflejaba de la antena, iba a aumentar si la frecuencia de la portadora no es la misma que la antena. ¿Y qué va a pasar? Va a salir poca radiación al medio y mucha se va a devolver al transmisor. Vimos que el acoplamiento es súper importante. Aquí vimos el tema de la línea de transmisión, que tiene que ser muy bien hecha, tiene que ser medida para asegurarnos que la energía que genera el transmisor se irradie a la antena. Vimos que habían 3 modalidades de estructura de enlace microondas, que el folding door era todo en un solo gabinete, como los equipos CR500. Los tipos split es que hay un unido compuesto por el multiplexor y el modulador, que están en piso, y arriba está el otro, que en el fondo es el transceptor, donde está el transmisor con la frecuencia de operación, más los filtros y los circuladores, y llega a la antena. Y entre medio, ¿qué es lo que hay? Hay un cable con una frecuencia, ¿cómo se llama esa frecuencia? Intermedia, correcto. Y en el caso de NEC y Aviat, estamos hablando entre 150 MHz y 300 MHz. Y lo que iba full outdoor estaba todo arriba. Y uno llega con un cable PoE, al equipo está el IDO, el ODU, está todo arriba. ¿Okay? Un caso típico, el caso Junta tenía esta forma de configuración. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Va a depender el tipo de instalación. ¿Okay? Vimos la importancia de la acopla de antenas para asegurarme de que todo lo que transmito realmente se transfiere al medio. Vimos cómo medir esta calidad de la instalación de la guía de onda a través de la razón de onda estacionaria o el return loss, ¿ya? Que miden lo mismo de forma distinta, pero se llegan a las mismas conclusiones. Declaramos que en el caso nuestro, la instalación de una guía de onda en correctas condiciones soportaba un máximo un return loss de 14 dB. ¿Y qué significa eso? De que el 4% de la energía puede ser reflejada, por lo tanto el 96% se transmite. Hasta ese tope. ¿Ya? Si tengo menos dB de return loss, significa que tengo más potencia reflejada. Es menos eficiente el sistema. Y eso es lo única, cuando tengo eso, es un return loss de 10 dB, por ejemplo, tengo que revisar qué es lo que hice en la instalación del cable. Que no haya quedado muy apretado el hanger, ¿ya? Que yo no haya forzado o enrollado muy chico la guía de onda. La guía de onda tiene un elemento que es tan delicado como el equipo de transmisión. Por lo tanto, el transporte de este elemento debe ser con cuidado. ¿Okay? Para que cuando yo lo instale, no lo apriete en exceso, pero tampoco quede suelto, porque también eso termina en un problema. ¿Ya? Y justamente ahora lo que vamos a revisar en el procedimiento es el cuidado que yo tengo justamente con todo este elemento, cuando lo estoy instalando. Y toda esa práctica que yo tengo que hacer en terreno tiene que estar alineada con todo esto que estamos hablando. Que el campo eléctrico esté perpendicular, el dipolo esté perpendicular, para que en otro lado pase lo mismo, porque si están cruzados, ¿cierto? No se transfiere tampoco, cuando llega al otro lado el campo eléctrico, no va a generar la fuerza necesaria a los electrones para que empiecen a oscilar. ¿Ya? Vimos cómo hacer la medición. Aquí abajo yo dejé un link donde está paso a paso, y ahí yo lo pido a Rodrigo que haga un procedimiento. ¿Cómo hacer esta medición? Este equipo que es el Wiltron envía una señal, que es una portadora, en la banda que se le pida, y ve y se pone a escuchar igual que el OTDR, cuánto es la potencia que recibo de vuelta. Idealmente no debería recibir nada, es el mundo ideal. Siempre tiene que haber una potencia de vuelta, pero dijimos, hay un tope que ya definimos. Vimos que la propagación de una onda tiene entre la antena, tiene una pérdida por pasar al medio, que es fuerte en los primeros metros. Y vimos que, mira, el primer kilómetro ya tengo 109 dB de pérdida. En el primer kilómetro hasta 124. O sea, también depende de la frecuencia. A mayor frecuencia tengo mayores pérdidas. ¿Ya? Hicimos un ejercicio para cómo calculamos el nivel de recepción,
que me imagino que ya están convencidos de que el valor teórico es el valor que no pueden cuestionar, ¿ya? Si no se llega al valor teórico es por alguna razón que hay que revisar. ¿Okay? Quedó mal desapuntado, quedó mal alineado, no quedó bien hecho el conector. Puede haber cualquier otra explicación menos cuestionar el valor teórico de un enlace. ¿Ya? Por lo tanto, ya la respuesta de que no, que está mal hecho el cálculo o demasiado lo que indica el cálculo, eso ya no corre. Carlos, y cuando el enlace queda mejor de lo que dice el teórico. Ayer lo vimos igual eso. ¿Qué pasa cuando tengo un mayor nivel de recepción respecto al teórico? Pero porque podía haber otra. Muy bien, porque puede estar siendo interferida. ¿Ya? O es porque el teórico viene con un margen de. No, puede ser, mira, es que puede ser el problema de interferencia, pero ¿qué vimos ayer también? Que hay un haz principal y también hay haz secundarios. Si ese haz secundario tiene reflexiones en algún lugar y me llega en fase con mi señal principal, va a ser una interferencia constructiva y te va a mejorar el nivel de señal. Entonces, puede ser mi misma antena que está siendo rebotada en otro lugar y que si llega en la misma fase, acuérdense que el desfase es de 0 hasta 360 grados, que fue lo que vimos ayer, ¿cierto? Si llega desfasado en 180 grados, lo va a atenuar. Pero si llega justo en la distancia que recorre, es justo la longitud de onda, va a llegar en fase al otro lado y te va a recibir. Y en otro extremo, la antena va a recibir el haz principal y también un haz secundario que va a fortalecer el haz principal. Entonces, en ese caso, sí va a tener un mayor nivel de recepción respecto al teórico, porque el teórico no considera los haces secundarios. ¿Sí? Cuando hacemos el diseño, generalmente nosotros en la pérdida constable colocamos un factor de 1 Sí. para darle más pérdida. Pero a mí me está acordando que dentro de la presentación del factor de pérdida constable iba dejando en 0,5. ¿Puede afectar ese punto también? Ya, mira, el tema de... Esa es una definición, porque si queda bien hecho el cable, no debería superar más allá de 0,2 dB. ¿Ya? Cuando ponemos uno, cuando definimos uno, Rodrigo, estamos poniendo un escenario peor para asegurar para tener un margen de resguardo. ¿Ya? A eso se refería el Jorge. No habiendo solamente que se ve mejor el nivel, ¿sí? Poniéndole, digamos, condiciones que sean peores. Sí, mira, en la única parte que efectivamente hay un margen de resguardo es el tema del cable de los conectores. ¿Por qué? Porque si ustedes no miden el return loss del cable, ¿cómo saben que quedó bien hecho? ¿Me pueden asegurar que el cable está con 0,2 dB si no lo miden? No lo pueden. Entonces, ¿de qué forma nos aseguramos de que no va a quedar más o menos? Con ese 1 dB que dice Rodrigo, estamos recordando eso. Yo me voy a asegurar de medir el cable con el Wilton y voy a asegurarme que voy a tener 0,2 dB de pérdida. Lo bajamos. ¿Me aseguran eso? Si lográramos una buena práctica de cada vez que yo hago un cable y si el procedimiento que vamos a revisar, donde yo le especifique cómo usar un conector, si me aseguran eso, podemos rebajar ese valor. ¿Ok? Vemos que podemos calcular cuál es el espacio que yo necesito a través de un bosque para que pase este haz, dependiendo de qué distancia está y la frecuencia que yo voy a transmitir. ¿Cierto? También revisamos que el 60% de la empresa tiene que estar libre para asegurar una buena confiabilidad. Y vemos que cuánto va atenuando una obstrucción en función de cuántas zonas Fresnel estoy obteniendo. Para una zona de Fresnel completamente obstruida, tengo que tener alrededor de 17 de pérdida. Y por otro lado,
en el 60% de la zona Fresnel, de la primera zona Fresnel, no voy a tener ninguna pérdida. Vimos los enlaces con línea vista y sin línea vista, y vimos los distintos fenómenos que se producen en una onda electromagnética cuando se propaga. Vimos el tema de la reflexión, de la onda directa, pero ayer concluimos que el aire, que es homogéneo en torno al globo terráqueo, ¿cierto? Va cambiando sus propiedades en la medida que voy aumentando en altura, ¿ya? Y cuando pasa eso, el haz se enfrenta a una densidad distinta de aire, lo que va cambiando el índice de refracción. Y si cambia el índice de refracción, ¿qué pasa con la onda? Se desvía, ¿ya? Entonces, el haz tiende a irse en línea recta, pero el aire lo empieza a guiar en torno a la densidad, a la misma densidad de aire en torno al globo terráqueo, y lo que provoca un cambio en la dirección, y va siendo la misma forma de la Tierra. Por lo tanto, no viaja en línea recta, va por una carretera que busca la misma densidad de aire que tenía cuando emitía en la antena. Y es eso. Entonces, no es que el haz viaje en línea recta, así de como uno ve. Yo puedo ver de aquí a allá en línea recta, ¿ya? La onda electromagnética tiende a salir en línea recta, pero el aire la empieza a desviar de poquito. Y eso podría explicar por qué hay ciertos enlaces que yo, típicamente, me refiero a enlaces largos, veo obstrucciones, no obstante igual se enlace. Una explicación podría ser por esa, u otra por reflexiones. Que tengo una portadora, un gas reflejándose en alguna parte que me está llegando en fase con la señal principal. ¿Ok? Entonces, vimos el fenómeno de difracción en que las ondas electromagnéticas tienden a rodear los objetos. Obviamente, rodear es bien sutil. O sea, y de hecho no podemos instalar enlaces basados en fenómenos de difracciones. Pero es una propiedad. Ya vimos el tema de que la refracción depende, que este es un tema importante, de la temperatura, la presión química, la presión del vapor de agua. O sea, cuando en el caso de los lagos, cuando empieza una temperatura, una evaporación, eso va a alterar la performance de un enlace. Lo que explica por qué el enlace que está sobre agua hay tanta con un profundo. Las condiciones del aire en medio van cambiando el índice de refracción. Cambiando entonces, si yo cambio el índice de refracción por temperatura, por presión o por presión de vapor de agua, el haz se va curvando y va perdiendo el punto remoto, produciéndose la pérdida y finalmente del enlace. Después esto se soluciona normalmente por arte de magia. Y esa magia consiste en que la temperatura vuelve a su temperatura normal, la presión vuelve a su presión normal, y el enlace queda tal cual como fue instalado. Vimos el tema de la refracción que dependía del aire, ¿cierto? La lluvia afectaba la onda electromagnética, pero obviamente en 5 o 6 GHz de ahí por abajo afecta, pero si afecta en frecuencia alta, también depende de la cantidad de precipitación. Mientras más lluvia se produzca, la temperatura vuelve. Ya. Por ejemplo, la lluvia tiene mucho más pérdida que el enlace de citriga. Por lluvia. Voy a instalar un enlace de citriga muy largo. O sea, podría instalarlo. Si puedo instalar un enlace de 38 GB que si yo por un enlace de 25 kilómetros sin problema. Puedo aumentar la antena, ni un problema. Acuérdense que la antena a un mismo diámetro, a mayor frecuencia, tiene mayor ganancia. ¿Ok? Entonces, igual podría tener un enlace de 38 GB. No está respetando Subtel, pero podría hacerlo. Pero ¿qué problema va a tener? Que si tengo un enlace grande a alta frecuencia, la lluvia lo irá afectando. Mientras más distancia, más lluvia va a tener y más pérdida va a generar. Comprobamos que la polarización vertical es menos, se afecta menos por efecto de la lluvia que la polarización horizontal, porque los factores de la pérdida son menores. Este factor es menor y la potencia también es menor. Por lo tanto, el cálculo de la absorción por lluvia es menor para la polarización vertical respecto de la horizontal. Por esa razón, de preferencia,
por defecto instalamos antenas con polarización vertical. En el caso solamente que haya un problema de interferencia, que existe otro enlace la misma banda con la misma polo, bueno, probemos con horizontal. Pero lo primero es probar con vertical. Vimos cómo afectando distintos casos, por lo cual está compuesto el aire. Vimos que el vapor de agua tiene una frecuencia de resonancia de 22.23 GHz. Y por esa razón no existen equipos de microondas están llegando a 22 empiezan a... Pero en este punto no hay. Por esa razón. También para la banda de 60 GB, en que el vapor de agua empieza a hacer. ¿Ya? Ayer vi que el tema del microondas, las tapitas, si se calienta el agua, no hay una oxidación de la molécula. Aquí estamos hablando que la molécula de agua tiene una frecuencia de resonancia, por lo tanto absorbe toda la energía en 23 GB, 22.23 GB. ¿Ya? En el caso del microondas doméstico, se usa 2.4 GB, porque ven en las caracterizaciones, esa banda, la frecuencia se llama ICM, es una banda media que es de uso gratuito prácticamente en todo el mundo. Entonces, por una razón de costo, porque si quisieran, podríamos usar en cualquier banda hacer un microondas, ¿ya? Porque, acuérdense, el microondas tiene energía al medio y empiezo a mover la molécula, ¿cierto? ¿Y cómo se calientan las cosas? Con roce. Entonces yo empiezo a mover la molécula, en el caso del agua, de la sopa o de lo que sea, empiezo a moverla. Y cuando empiezo a mover internamente la molécula empiezan a rozarse y genera calor, ¿ya? En el caso de 2.3 GB, ahí las moléculas en resonancia, ¿ah? Una amplitud bien grande. En el caso de microondas no, usan 2.4 GB por la frecuencia libre, ¿ya? Y cuando la molécula no. Si yo hice un microondas de 2.3 GB, la voy viendo. Es una propiedad de la onda en que empieza a oscilar a máxima amplitud. Y mientras más amplitud tenga la oscilación, más energía libero y más roce tengo. ¿Cachai? Exactamente. Porque, en el caso de las copas de vidrio, internamente tiene una composición de un cristal. El cristal son espaciales, fijo, y cuando entra en resonancia, encuentran un sonido, y esa molécula empiezan a oscilar, y todas encuentran una frecuencia de oscilación, esa frecuencia hasta allá. Porque la amplitud la que llega que aumenta. Y ahí, en este caso, el agua, sobre toda la energía que tiene la onda. En el caso de parte que quedar en la molécula que va a oscilar, va a perder. Sea constructiva y destructiva, de la fase, de las dos. No ven el reflejo y tiene un filtro y la cortina recibe la luz que viene del sol, que se refleja en todas partes, y la luz del sol es una luz blanca. De hecho, cuando uno ve el sol, ve el color amarillo, pero no estás viendo el sol, estás viendo... pero después de esa conversación, ¿por qué el cielo azul, por ejemplo? ¿Ya? Mira, la luz blanca, por el fenómeno de difracción, perdón, de refracción, acuérdense que el haz empieza a curvarse, el color azul es separado del resto. Y si yo no luz blanca, y por eso el cielo se ve azul, porque la luz blanca cuando llega a la atmósfera,
y la luz lo está absorbiendo. En el fondo, tú no tienes, el color está viendo el reflejo de la luz incidiendo en la cortina, que refleja solamente ese color. Ese color es como una combinación de dos colores, por eso que los colores primarios y secundarios. ¿Ya? Entonces, la parte visible, la que uno ve y que percibe las cosas, no estás viendo la onda electromagnética, sino que estás viendo un reflejo de parte de ella, ¿ya? Y en el caso nuestro vimos que la frecuencia que nosotros utilizamos era la frecuencia en la banda de microondas de 3 GB hasta 3 GB, las cuales no producen ningún daño, no generan ningún problema a la salud, y otras de frecuencias más altas que tienen más energía, como los rayos gamma. ¿Okay? Vimos la normativa de Subtel que nos obliga a utilizar ciertas bandas en función de la distancia de los enlaces, que es lo que hacemos con Edison y con lo cual pedimos las autorizaciones. Subtel define las canalizaciones y nosotros elegimos cuál queremos usar. Hay un procedimiento que tenemos que respetar con Subtel, que es el que nosotros utilizamos y respetamos, y eso queda grabado. De los valores que debemos obtener. El tema de la calidad, definimos que esa calidad depende de la distancia, depende de la frecuencia, depende del tipo de clima, si está en la costa, en el valle central o en la montaña, y depende sobre qué tipo de terreno, si es sobre agua, si es sobre, si es sobre una montaña, si es sobre un valle o el desierto. ¿Okay? Hasta ahí lo que vimos ayer. No sé si tienen dudas para pasar a lo siguiente. Yo quería hacer una consulta. ¿Ha visto la noticia cuando roban los camiones estos que reparten mercadería y cosas así? Que tienen los compadritos andan ahora con unos individuales de señal. Sí. Que bloquean la señal del GPS Sí. y del celular. Eso hace una interferencia en su Exactamente, muy bien. Y eso lo puede hacer en varias bandas porque la celular no es la misma que... No, a ver. Más que nada es una interferencia. ¿Qué pasa si yo conozco, porque eso lo puedes saber en qué frecuencia se transmiten estos los controles? Entonces, el tema es que el control transmite un código, bueno, portador y va a codificar el código de cierre o de apertura de tu vehículo. ¿Ya? Y el receptor que está integrado en el vehículo está esperando ese código. Entonces está escuchando la portadora. ¿Qué pasa si yo le ando una portadora, esa misma banda? El nivel de recepción que va a tener el receptor va a ser alto, pero el código no le va a llegar, ¿ya? Y el código, me refiero, le emite por ejemplo, un número 14784. Es el código que él está esperando para cerrar la puerta. Entonces, y ese está montado en una portadora, que fue lo que vimos, ¿cierto? Pero si esa portadora transmite nada, tengo la portadora con nada, y entre medio le va a llegar la misma portadora con ese código, se van a sumar. Y el código no va a poder interpretarlo. Eso es lo que pasa. Más que interferencia, podría ser destructiva incluso si llegan en desfase de 180 grados, pero es muy particular. ¿Ya? No es probable que no lleguen en desfase. Incluso podría llegar hasta en fase. Pero el receptor no va a poder interpretar y decodificar, demodular ese código. Va a tener una muy buena portadora, sí, pero no va a poder demodularlo. Entonces, la relación señal-ruido en ese caso debería ser muy baja. Tengo mucho ruido por la misma señal. ¿Dudas, chicos? Tenía otra más. Dale. En el tema eso de la transmisión del campo magnético genera un campo eléctrico y, Sí. y así, ¿eso es infinito? ¿O Infinito. Oye, tiene un punto piensa, de- no. Tienes que pensar, por ejemplo, que el fondo del universo, cuando se creó el universo, tú puedes ver, aún están llegando las luces, radiación en el fondo, ¿cachai? Y no solamente lo que hay, acuérdense del radiotelescopio, y viene el espectro no visible.
están llegando imágenes me refiero a todo el espectro, no solamente a la galaxia, acuérdense, imágenes de cómo se creó el universo, po. 14.500 millones de años. ¿Qué te dice eso? Infinita, pues. Infinita. Ya, y la última, que me acuerdo que en el liceo nosotros nos hicieron hacer una antena Yagi. ¿Ya? Y para darle la introducción de los temas, dijeron que el señor Miyagi inventó la antena Yagi. La había ideado como No. Bueno, esa. No, pero oye, déjese de eso, que la Yagi se llama Yagi Uda. Y la Yagi Uda fue hecha en Japón, así que puede ser que quien le hizo puede ser que se llame Miyagi. ¿Ya? Pero es Yagi, se escribe Yagi con Y-A-G-U-I, se escribe Y-A-G-I, guión Uda. Y Uda fue quien la hizo. Pero puede ser Uda Miyagi. O sea. No quisiera utilizar como arma. No, pero es que él la ideó como arma y después la ocuparon como antena. Es raro porque, a menos que, claro, que a lo mejor la forma de agarrar como... Pero no, la Yagi lo que tiene, efectivamente tú ves ahí el dipolo. El dipolo que oscila y resuena la frecuencia que va a transmitir. ¿Ya? Y los otros elementos que tiene son los directores que te direccionan la señal y te la alargan. ¿Ya? Y el elemento que está atrás es el reflector. En el caso es el equivalente al plato en las parabólicas. Porque ahí después, o sea, del tema de alarma, después yo lo escuché porque anoche estaba viendo Matrix. Y ahí estaba el pulso electromagnético para destruir cosas electrónicas alrededor de ellos. Y se supone que el ejército de Estados Unidos tiene armas de... Sí, o sea, a ver, es posible, pero necesitáis... ¿Te acuerdas las frecuencias ionizantes? Que no te mucho daño. Necesitáis, tenéis que ser muy malo para hacer eso. Y mucha energía. Porque acuérdense que cuando hablamos de un enlace de transmisión, estamos hablando que estoy transmitiendo 1 watt para 30 dBm o 0,1 watt para 20 dBm. En el caso nuestro, las potencias son mínimas. Son pequeñísimas. ¿Ya? Por lo tanto, claro, ¿podemos hacer algo así? Se puede hacer. Pues, pero no es contra la persona. Lo mostraba en la foto que yo vi de un camión que tiene un tremendo imán que es para desactivar elementos electrónicos que están en un cierto campo a la redonda. Ah, ya, sí podría hacerlo con un electroimán. Claro, puede que vayas a alterar los componentes metálicos bueno, habría que estar el caso. Pero sí se puede hacer. Y la otra que vi, que sí encontré personas, en un programa que había de estos cazadores, los balleneros, ¿Ya? cuando llegaban los compadres de Greenpeace con una antena, le apuntaban, por ejemplo, a un helicóptero y dejaban aturdido al... Ah, no, y eso es. Eso es mucha tele ya. Ya no, eso es fantasía. O sea, claro, podría ser un tipo rayo láser que tuviera mucha energía y el tipo tú lo pudiera, no sé, molestar a la vista, pero que él caiga como en... Decía que supuestamente afecta el tema de la audición, la frecuencia en la que transmite le afecta el oído medio y eso no... Ya podría ser, pero bien rebuscado, ¿eh? No. Ya. A ver, no sé si los muchachos que están en online tienen alguna duda, chicos. Dale, Juan. Sí, yo tengo una duda. Sí. Hola, buen día a todos igual. Consulta, ayer conversábamos, bueno, en lo que tú nos estabas exponiendo, el tema de los árboles. Normalmente entre los enlaces sí hay obviamente que vamos a tener problemas de que se nos va a perder la señal, ¿no es cierto?, dependiendo de la ubicación. Pero ¿qué es lo que pasa si en ambos puntos tú tienes árboles detrás de la antena? Hay un tema también de pérdida ahí porque en algún minuto a nivel de ese requerimiento se nos, bueno, en lo que trabajamos, ¿no es cierto?, se nos decía que si teníamos por detrás de las antenas teníamos pérdida, teníamos un reflejo, ¿no es cierto?, que nos ocasionaba que los enlaces se perdieran
su real nivel de señal que irán a trabajar. Con los enlaces que trabajamos hoy día de datos, ¿tendríamos la misma situación o no infiere mayormente? Mira, deja mostrarte el lóbulo de la antena parabólica, que es la que estamos usando. Y efectivamente podría haber una interferencia siempre y cuando existiera en la antena un lóbulo posterior que pudiera tomar la señal y que llegue desfasada. Acuérdate, hay interferencia cuando llega desfasada la señal en 180 grados. Ahí se produce una interferencia destructiva. Pero mira, en las parabólicas prácticamente no hay un lóbulo posterior. ¿Ok? Prácticamente toda la energía la concentran en este haz. Entonces, no, en el caso de las parabólicas no debiera afectar si hay un árbol atrás. ¿Ok? Porque toda la señal es cubierta por la parábola. ¿Ya? No existiendo un lóbulo trasero que pudiera ser afectado por el árbol. Pero efectivamente un árbol podría reflejar, pero el árbol absorbe más que reflejar. En el caso hipotético que tuviéramos una antena que tenga un lóbulo posterior, por lo que vimos ayer, acuérdate, en el fenómeno de reflexiones, cuando la superficie es rugosa o este tipo de árbol, se absorbe. Si detrás de una antena, por ejemplo, hubiera una casa con pared sólida y lisa, ahí podría darse un mayor fenómeno de reflexión que podría interferirse a sí misma. Pero si es un árbol, es muy rugoso como para que pudiera afectarte demasiado. No sé si me expliqué. Sí, correcto. ¿Aló? Correcto. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya, no, estamos ok, estamos ok. Era esa aclaración, es importante, gracias. Carlos, a lo mejor, Saludos, chicos. sí, Carlos Edison por acá. A lo mejor Hola, Edison. justamente iba en relación un poco a eso que decía respecto a las paredes, porque hay que considerar que las antenas de ese requerimiento parabólica eran del tipo grillada. Entonces a lo mejor había algo de señal que probablemente podía cruzar entre medio de la grilla, no sé, que podía generar algún rebote, pero podría ser mínimo, yo creo. No, a ver, mira, la diferencia entre la antena grillada y la antena, en este caso que es sólida, ¿ya? Son grilladas porque no es necesario que sean sólidas por la longitud de onda, a menor frecuencia, y por eso la jack es un palo y el reflector es un palo. Mientras más baja la frecuencia, tú puedes poner no un elemento sólido, sino que grillas, Sí. porque va a reflejar igual. Ahora, ¿por qué se prefiere una antena grillada a una antena sólida? Es por el efecto que provoca el área de exposición al viento. Una antena sólida genera un mayor torque a la torre y genera una mayor carga. Una antena grillada no. Una antena grillada, como son elementos, tubos que están separados, permiten que el viento pase a través de ella. Pero la microondas no va a pasar. Aun cuando sea grillada, por la longitud de onda de la frecuencia se va a reflejar completamente. ¿Okay? No es que pase por el haz vaya a pasar por la rendija. No pasa. No, O sea, no, aun cuando sea no, por eso, grillada, a lo mejor la recomendación entonces era errónea lo que indicaba Juan. yo creo, recién. mira, yo lo veo que no tiene sustento, en primer lugar, porque la antena grillada, por la banda que se utilizaba, iba a reflejar igual toda la señal. Y segundo, si hay un árbol atrás, el árbol es muy rugoso, por lo tanto no iba a reflejar toda la señal, a diferencia de una casa, un edificio, un techo, ¿sí? Eso podría sí reflejar. Sí. A lo mejor la recomendación era para que el árbol, las ramas del árbol no obstruyeran nomás. Yo creo que la recomendación estaba relacionada con que si hay un viento en invierno, Claro. ese árbol puede caer encima de la antena. Sí, yo creo que por ahí va. O se puede obstruir, o sea, al crecer las ramas puede que aparezca una rama por debajo de la antena y eso obstruir. Claro. Pero yo creo que por un tema más de control del crecimiento del árbol para que no tenga un riesgo futuro. No porque vaya a producir un rebote, porque, te insisto, los árboles, y fue lo que vimos ayer, los árboles absorben, no reflejan. Claro. Entonces, acuérdense, las condiciones para que se refleje tienen que ser una condición de un material bien liso.
como el agua, como el desierto, como la nieve, como el pavimento, como las paredes. Ahí se produce fenómenos de reflexión. Pero el pasto, por ejemplo, el pasto más o menos largo, va a reflejar parte y parte lo va a absorber. Pero cuando estamos hablando de árboles, los árboles no reflejan, los árboles absorben. ¿Ok? Ahora, respecto al tema, Sí, es que este que está aquí es de una antena direccional, pero no de una parabólica. Aquí efectivamente que hay un lóbulo posterior. Y aquí, si yo tuviera atrás de la antena una pared, ¿ya? Efectivamente podría recibir señal por ese lóbulo. Pero la parabólica, que es esta, es justo ¿no? Ya. Pero la parabólica específicamente que la que utilizamos nosotros no tiene lóbulo posterior. Existen direcciones como la panel que efectivamente tiene un lóbulo posterior, pero la parabólica no. Porque el plato te cubre de todo eso, po. Entonces, el plato que está en la parte posterior y que donde se refleja la señal para transmitir, si llega una señal por detrás, ese mismo plato te va a proteger y te sirve de escudo para todas las reacciones que lleguen por detrás. En el hipotético caso que llegara una reflexión de alguna parte y que justo llegue y se dé la antena. Entonces el mismo plato te va a proteger de todo lo que esté radiando atrás. ¿Dudas, chicos? Don Freddy. Carlos, Sandro, respecto a lo Dale. que indicaba, en algún minuto indicaste el tema de la polarización que usamos nosotros en las implementaciones. En el caso ¿Sí? de los NEC, nosotros por un tema de implementación se definió hacerlo horizontal y no vertical. Por el tema de que el cableado, el conector quedaba forzado cuando quedaba horizontal. En el Ya, pero es caso una de, condición mecánica. claro, en el caso de los Aviat, sí hemos definido hacerlo vertical, porque ahí el conector queda hacia abajo. Ya. Claro, pero es una condición que es mecánica. Sí, sí, Desde el exacto. punto de vista de radiación y de propagación, por lo que vimos, la mejor polarización es la vertical porque es más inmune a la lluvia para frecuencia alta. ¿Ok? Pero lo que mencionáis era un tema mecánico práctico, Sí. porque el lodo tiene una ubicación del salida del cable que al dejarlo en vertical molesta. ¿Ok? Pero no es una condición de propagación. Ya, pasemos a la segunda parte. Si no hay más dudas, y vamos a revisar. Bueno, la idea de esto es poder revisar el procedimiento de instalación de los enlaces microondas, el cual debe ser utilizado paso a paso, tal cual como indica el procedimiento. ¿Ya? Ahora, no es que no es un procedimiento solamente para leer, ¿ya? Sino que es un procedimiento que tenemos que realizar y ejecutar, ¿no? Aquí tratamos de recoger las mejores prácticas para asegurar una buena calidad de servicio. Acuérdense que ayer terminamos con el tema de las calidades, la confiabilidad del enlace. Pero esa confiabilidad pasa por realizar las mejores prácticas cuando hacemos la instalación en terreno. ¿Ya? Esta parte
que después vamos a revisar ya. El RSSI es el nivel de señal recibida que yo tengo en el otro extremo, en el lodo. Y los técnicos en terreno lo que hacen, miden el voltaje que representa este nivel RSSI. Después vamos a ver las tablas de equivalencia. ¿Ya? El nivel de recepción se mide en dBm, tal cual como el nivel de transmisión del transmisor. Y aquí tengo una tabla de equivalencia de qué equivale tanto en watt como en dBm. La fórmula de cálculo la vimos ayer, cómo paso de watt a dBm, que eran 10 logaritmos de la potencia en miliwatt respecto a 1 miliwatt. Y aquí tenemos esta tabla, quiere decir que 100 miliwatts equivalen a 20 dBm. Y 20 dBm es el orden de potencia que nosotros manejamos en el equipo de radio, entre 15 a 25 dBm. ¿Ya? O sea, en el fondo estoy transmitiendo 10 miliwatts. ¿Ya? El transmisor en este caso genera una corriente, y bueno, watt es potencia, y potencia es V por I, el voltaje por corriente. Entonces el transmisor, ¿qué es lo que hace? Define el valor de voltaje y genera una corriente que empieza a oscilar con ese nivel de potencia. Y eso es lo que hace el transmisor. Dijimos ya sabemos que una unidad de ganancia de antena, ¿ya? Y respecto a una antena isotrópica, que fue lo que vimos ayer. Punto A y punto B es el lugar de interacción de uno y otro lado, para efectos del procedimiento. La polarización de la antena puede ser pol H o pol B, vertical o horizontal. Las herramientas que debería tener, si falta algo aquí, le pediría que ustedes mismos me ayuden a completar. Los documentos, y aquí hay un tema que es importante que cuando ustedes vayan, sienten antes de ir, revisen qué van a hacer, vean las buenas prácticas desde el punto de vista de seguridad, completen el AST que tienen que realizar, vean el procedimiento de trabajo seguro en torre, revisen el procedimiento de medición de cable y antena, que eso ya está hecho, vean la configuración del equipo, en este caso era con equipo NEC, y completen el protocolo de recepción de enlaces, que eso va a ser importantísimo. Si hay que hacer una malla de tierra, también vean el procedimiento que ya está hecho. Aquí no tienen que inventar la rueda, pero sí tienen que seguir al pie de la letra con los procedimientos. Procedimiento, después que construyeron la malla de tierra, que también está especificado cómo hacerlo, tienen que medirla con un Meyer y asegurarse que la resistividad de la malla de tierra es la que indica el procedimiento. Y este tema de la malla de tierra es un tema que es súper relevante, porque la estabilidad de la portadora de la onda senoidal que estamos transmitiendo es generada, ¿cierto?, por un oscilador. Y la estabilidad, para que no se corra en frecuencia, es muy importante la referencia del voltaje que se alimenta y respecto a tierra. Ahí se aterriza todo el circuito. Entonces, si esto queda flotante, o no hay tierra, como ha pasado en varios casos que no le han puesto tierra, provocar una inestabilidad en la generación de la señal. ¿Ok? Bueno, con todo como corresponde, y algo que tienen que llevar. Un listado de materiales que no es exhaustivo, pero está la parte más importante. Cosa que no pasa que viajan 2 horas a un lugar, puta, se me quedó la guía de onda. ¿Ah? Bueno, aquí estamos en el procedimiento. Esta es la parte de IPS, la antena. Y aquí es el tema de la alimentación. Es cómo tienen que hacer el cableado. Aquí está definido el tipo de cable. Se utilizan cordones de 3x18 AWG. Es un procedimiento que si hay algo que corregir, se corrige. Si hay una mejor práctica y se puede realizar, se corrige. Esta no es la Biblia, no es algo que no podamos alterar. Es un documento que hemos ido trabajando y con la finalidad de ir mejorando y uniformar todos los trabajos que se hacen en terreno. Porque es extraño que si un técnico hace un tipo de trabajo y si otro hace otro tipo de trabajo completamente distinto.
Y eso no puede ser. Este documento debería ser la guía y la pauta para el trabajo de todos los técnicos que van a hacer este mismo trabajo a todos lados. O sea que nos quedemos con la tranquilidad de que si va Rodrigo, si va William, si va Cristian, si va cualquiera, el trabajo que vamos a obtener va a ser el mismo. Y si esta pauta adolece de algún tema, si le falta o le sobra, levanten la mano. Estamos ya no a escuchar las sugerencias de mejoras en pro de un mejor trabajo. Hacer un tema de facilidad en terreno, como también por un tema de eficiencia en los costos de implementación. Si hay algo que está de más y no se justifica, conversémoslo y lo sacamos. O si ustedes ven que hay algo que es necesario y que no está considerado, hagámoslo. ¿Ok? Bueno, en la primera parte hay una definición de los cables de energía. ¿Okay? Quizá ahí don Freddy nos puede apoyar con más detalle. Pero hay una forma de hacer la instalación que puede que en algunos casos aplique, en otros casos no aplique. Y aquí ya empezamos la parte de RF, el armado de los conectores. Aquí está paso a paso cómo tengo que armar el conector de la frecuencia intermedia, en el caso del equipo Aviat y NEC. ¿Ya? El conector, cómo cortarlo, cómo pelarlo, cómo soldarlo. Disculpe, el tipo de conector, ojalá que tengamos harto en stock, porque en este momento estamos sacando un conector tipo E, que es el nombre. Entonces, Sí. Sí, bueno, el caso de ahora en particular es que efectivamente, por el tema de pandemia, no hay elementos disponibles para comprar. Sí es un error de abastecimiento. De hecho, creo que los hangers y los grounding kit. ¿Sí? Aparentemente hay abastecimiento, se le dio el detalle de que no pueden dejar sin stock y la pandemia les pasó la cuenta y efectivamente hoy día tenemos una escasez. Se compraron pero aún no llegan. Entonces, igual, si ustedes ven que está faltando, avisen al tiro. ¿Ya? Porque aquí los más interesados en que tengamos todo para construir somos nosotros. Lamentablemente el abastecimiento nos está poniendo en nuestros pantalones, sino que, chuta, justo se acabaron. ¿Ah? Vamos a comprar. Pero ellos no entienden de que hay un cliente detrás que tenemos que instalar. Po. Entonces, los más interesados en que esto no pare somos nosotros. En que ustedes tenganlo, efectivamente, y hay conector y conector. Yo he sido ahí súper majadero con abastecimiento. Y ahí, como les dije ayer, no escatimamos gastos en temas de instalación. O sea, el conector que yo estoy comprando tiene que ser el mejor conector. No me interesa comprar un conector chino que es más barato. Es un ahorro malentendido. Porque ese conector más barato me va a generar un problema futuro que lo más probable, voy a tener un cliente satisfecho, voy a tener que generarle una nota de crédito y el ahorro que tenía se me multiplicó con un costo mayor. Entonces, todo lo que es elementos de instalación tiene que ser lo mejor. Lo mejor. Por lo tanto, no acepten conectores. No, es que no calza con el cable, no, apretan un poquito más. Aquí tiene que ser el conector adecuado para el cable y con la herramienta crimpeadora precisa para crimpear el conector y no quede suelto ni muy apretado. Porque ambos extremos son malos, como vimos ayer. Así que, si hay algo así, avísame a José, a Marcelo o a mí directamente. Pero aquí no podemos escatimar en gastos chicos. Bueno, aquí está el procedimiento de cómo limpiarlo, cómo soldarlo, y aquí, por favor, es importante que lo sigan paso a paso. Si hay algo mejor, le insisto, se corrige. El tendido de la línea, aquí quiero detenerme. Y quiero leerlo textual. El recorrido vertical, o sea, desde la antena hasta el shelter o el gabinete, debe hacerse pegado a la torre en la parte externa y tan rectilíneo como sea posible, aquí, evitando curvatura. Evitando curvas innecesarias. Además debe instalarse lejos del cable de tierra a la que está conectado el pararrayo. Acuérdense que la torre tiene que tener un pararrayo.
y después la voy a ver a continuación. Lo más cercano posible de la bajada del pararrayo tiene que estar integrada en la guía de onda, no apegada. ¿Ok? Como también de ubicarse lejos de los cables de energía eléctrica. Si sube un cable de energía eléctrica, pero en este caso no, porque la misma energía que ocupa el ODU va a través de la guía de onda. Entonces, pero en el caso de que hubiera un cable de energía, también tiene que ir por otro lado. ¿Por qué? ¿Alguien puede explicarme por qué tiene que ir por otro lado? Muy bien. Ese cable de energía, lo vamos a poner que sea corriente alterna. Si es corriente continua, da lo mismo. Pero si es corriente alterna, ¿qué va a producir? Un campo magnético Aureli. ¿Y ese campo magnético Aureli qué puede producir en la guía de onda? Inducción eléctrica. Entonces, por esa razón, el cable de energía, insisto, si es alterna, tiene que ir alejada de la guía de onda. El recorrido horizontal entre la torre y el pasamuro, en el caso que hubiera un shelter, ¿ya? Debe ser suspendiendo los cables de una bandeja, manteniendo el mismo tipo y separación de las. Ya. Aquí es importante porque también he visto unos cables, unos cordeles de ropa entre la torre y el shelter. Y el cable ahí giraba, moviéndose con el viento, feliz de la vida. Ya, eso no puede ser. Tengo que instalar una bandeja entre el shelter y la torre. ¿Ok? El tramo horizontal debe quedar protegido contra la caída de pedazos de hielo u otros obstáculos por medio de una protección adecuada. Las bandejas tienen una tapa que protege los cables y protege cuando alguien trabaja arriba y se le cae un atornillador o se le cae un alicate, que también ha pasado. Oye, la guía de onda que está abajo va a quedar protegida. Así que, si hay un shelter, una torre al lado, tengo que bajo con la guía de onda, tengo que enrutarla al interior del gabinete, tengo que instalar la canaleta, ¿ya? La escalerilla. Y esa escalerilla, pongo el cable por encima, ¿cierto? Lo fijo, obviamente, y encima tengo que instalar la tapa para cubrir la escalerilla. No puede quedar al aire, ¿ya? Evitar que los cables se crucen entre sí durante el recorrido y queden ordenados. ¿Ok? En ningún caso debe permitirse el cable que roce aristas filosas de la estructura. Eso también es importante porque todos estos accesorios, tanto la ferretería como esta tapa, son metálicos. Y son metálicos en algún momento lo cortamos. Y ese corte genera un filo. Entonces, tener la precaución de que la guía de onda, cuando yo la tiré, montada sobre esta ferretería, no pase por, y no quede pegada a este corte. Porque eso el viento va a hacer esto, lo va a cortar y va a llegar a la malla rapidito y va a ser una falla. El ingreso de la línea de transmisión hacia el interior del container debe realizarse solo a través de los pasamuros, que está prohibido utilizar ductos de ventilación u otros. O sea, tengo que darme el trabajo de hacer un pasamuro como corresponde. O sea, si estamos comprando equipamientos de primera clase, la instalación debe ser de primera clase. No vamos a guatear ahí, po. Fijar la línea de transmisión a la torre mediante clamps kit, los que deben instalarse cada 4 pies o 1,2 metros de separación entre ellos. Y ahí está el clamp. Ya, por favor, mira, le pido a todos, no pueden haber torres con cables flameando sueltos. No pueden ni uno. El viento con seguridad va a empezar a agitar este cable. Ese cable está unido en los extremos, porque si no tiene el hanger correspondiente, va a estar solamente unido en los extremos. Y este movimiento que va a provocar arriba un movimiento que va a ir soltando el cable del conector. Entonces, eso va a provocar una falla. Entonces, no pueden haber cables sueltos sin que se instale previamente este elemento. ¿Ok? Y este elemento, el hanger, este clamps, debe estar instalado con una separación de 1.2 metros. Por lo tanto,
Si yo voy a instalar en una torre de 18 metros, tengo que llevar la cantidad de clamps necesaria. En la torre de 60, por lo menos son 48 clamps. ¿Ok? Bueno, hay que dejar un botaagua. Fíjense que aquí está la escalerilla, la protección de la escalerilla. Y aquí dejar un botaagua. Cuando paso del cable del trazado vertical al horizontal, no bajarlo así de forma suave, ¿ah? Sino que tiene que bajarse y subir para que haya un botaagua. Y no llegue esa agua por el cable hacia el shelter. Entonces, tengo que instalar esta curvatura, que obviamente no puede ser muy angosta. Tiene que tener un cierto radio para no afectar la guía de onda, que es delicada, y pueda seguir el trazado horizontal para llegar al equipamiento. Si esto no lo hago, cuando haya lluvia, va a bajar la lluvia junto al cable, va a seguir por el cable y va a meterse al shelter. Hasta ahí llega nuestra instalación. Sistemas de puesta a tierra. Esta parte también es importante. La masa conductora de la tierra constituye un potencial eléctrico de referencia único para todos los equipos de telecomunicaciones. Bajo este concepto puede definirse a una toma de tierra como aquella constituida por un electrodo conductor en tierra o conjunto de ellos interconectados que aseguren una conexión eléctrica con la tierra, formando de esta manera una red de tierra. Las placas de tierra que sirven para interconectar los campos y los cables, estas placas con las tomas de tierra deben ser consideradas como parte de la red de tierra. ¿Ya? Su función es, primero, garantizar la seguridad a las personas, en el caso de que haya alguna falla en el sistema eléctrico, ¿cierto? Puede tener rápidamente una evacuación el potencial. Un potencial de referencia único a todo el elemento de la instalación. De esta manera se logrará la protección adecuada y el funcionamiento de los equipos de comunicaciones. De las corrientes de falla. En general, se deberá instalar un sistema de puesta a tierra que tenga una resistencia aparente menor a 25 ohms, como máximo 25 ohms, donde se conectará por una parte la estructura de la torre, el cable descendente de las PGB. Las PGB son los elementos donde yo voy a aterrizar todos los equipos que están instalados en la torre. El ODU, la antena, la guía de onda que va bajando. Entonces tienes que aterrizar las PGB. Y las PGB conectadas con un cable directo a la malla de tierra. Y ese cable tiene que ser distinto del pararrayo. No puede haber instalaciones donde bajo con el cable del pararrayo, uno raya 0 a WG, y conecto ahí. No, ¿para qué va a poner la PGB? Pongámoslo nomás al pararrayo. El pararrayo va a llegar a la malla de tierra a un punto, ojalá, lo más lejano de la conexión del cable de tierra de referencia de la PGB. ¿Van a compartir la malla? Sí, la van a compartir, pero en extremos distintos, ¿ya? Y de esa manera nos aseguramos de que el rayo se vaya a tierra y no queden sometidas a un potencial excesivo los equipos que están conectados a la PGB. Para la selección y disposición de los electrodos de tierra se tendrá en cuenta la calidad del suelo, parámetros eléctricos del sistema y la superficie de terreno disponible. Y eso el procedimiento de construcción de malla de tierra lo especifica. La resistencia de puesta a tierra de un electrodo dependerá de la resistividad específica del terreno en que éste se integra. En la siguiente tabla se muestra la resistencia obtenida con distintos tipos de electrodos de diversas dimensiones, enterradas en un terreno homogéneo de 100 ohms por metro. ¿Cómo se mide eso con el Meyer? En el Meyer puedo medir la resistividad del terreno, y con eso hacer el diseño de la malla de tierra. Para valores de resistividad específica de terrenos distintos a 100 ohms por metro, se multiplicará el valor indicado para la razón de ρ partido por 100. La medición de resistencia aparente, ya, eso bla, bla. Aquí viene lo interesante. Ya. Mire que hay distintos tipos de electrodos. Por un lado, lo podemos hacer por una cinta, con distintos tipos largos, con barras, con distintos tipos, con distintos largos, y con planchas.
¿Ok? En el caso nuestro, lo más cómodo es usar las barras de Copperwell. Mientras más larga sea la barra y mientras más gruesa sea la barra, la resistividad es menor. ¿Ok? O sea, no es lo mismo instalar una sola barra de Copperwell de 1,5 metros de largo y con un espesor de, por ejemplo, media pulgada. Es distinto el efecto que tiene esa única barra si instalar una única barra de largo y de 1 pulgada de espesor. ¿Por qué? Mientras más contacto tiene el electrodo con la tierra, más facilidad va a tener cuando hay una descarga de transferirse a la tierra. ¿Ok? Mientras más superficie tenga de contacto, menos resistividad va a tener. Entonces, y por ejemplo tenemos un ejemplo, una barra de 1 metro entrega una resistividad de 70 ohms. Una barra de 2 metros, 40 ohms. Una barra de 3 metros, 30 ohms. Una barra de 5 metros, 20 ohms. Entonces, si tenemos que instalar una malla de tierra, que tenemos que hacerlo en todos sitios, le insisto, todo sitio debe contar con una buena malla de tierra. Los puntos intermedios que estamos instalando ahora tienen que contar con malla de tierra. No puedo instalar el poste, pongo el equipo de comunicaciones y energizo y listo y me voy. Tengo que instalar la malla de tierra correspondiente. Bueno, la norma chilena que define el tema de la malla de tierra está, la indiqué acá, en la 14.4 del 2003, donde definen la cinta, los electrodos, los planchas carbonizadas, todos esos elementos son autorizados por este caso por la norma chilena. El conductor que tengo que utilizar tiene que ser de mínimo 16 milímetros cuadrados de corte transversal. ¿Qué más? Y aquí es como conecta en este caso los equipos a esta malla de tierra. Puesto a tierra eficazmente, quiere decir que el sistema está conectado intencionalmente a tierra a través de una conexión o conexiones de impedancia suficientemente baja y con suficiente capacidad de transporte de corriente para evitar subidas de tensión que pueden producir riesgo inesperado para las personas o equipos conectados. ¿Por qué tiene que tener una resistividad baja? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? ¿Por qué mientras más baja la resistividad es mejor? Es menos la oposición a la corriente. ¿Cómo? Porque es menos la oposición al paso de la corriente. Bien. ¿Por ahí va? ¿Ah? Correcto. A ver, ahí Gonzalo de un clavo. Si yo tengo una malla de tierra que ofrece alta resistividad, cuando baje una descarga electrostática que tiene alta corriente, le va a costar distribuirse la tierra, ¿cierto? ¿Y qué va a provocar? ¿Qué pasa con el voltaje en los equipos que están conectados? Acuérdense que el voltaje V igual a R por I. Si tengo una alta resistividad y baja la misma corriente, el voltaje que voy a tener en todos los equipos que están conectados a esta tierra va a ser elevado. Entonces, a la medida que yo logro una menor resistividad en la malla de tierra, voy a estar asegurando que el voltaje que voy a obtener en todos los equipos que están conectados, incluso ustedes mismos, va a ser bajo. Porque el voltaje igual a resistividad por corriente. La corriente de rayo va a ser la misma. Con cualquier malla. Dale. Una consulta, ¿qué pasa en los siguientes? Hay zonas donde menos delgados, 20-30 centímetros de material orgánico y para abajo puro líquido. Ya, buena pregunta, Freddy, gracias. En ese caso, ideal hacer una malla química, en que tenemos, es una barra longitudinal, no es vertical. Es longitudinal y tú la empiezas a dopar con un material que viene en complemento con esta barra química. ¿Ya? De esa forma se tiene un buen resultado para las instalaciones donde, por ejemplo, en condiciones que la resistividad del suelo sea muy alta, como por ejemplo el ripio, piedra. ¿Okay? Idealmente, mientras más tierra vegetal tenga el compuesto, menor resistividad ofrece. Pero hay casos en que las condiciones del material son tan malas, en ese caso
hay que excavar, instalar una barra química con todos los compuestos, activarla y logramos la resistividad que necesitamos. ¿Ya? ¿Qué más? Mira, aquí hay una parte importante. Si la torre tiene una altura inferior a 48 metros, aterrizar la transmisión mediante la instalación de grounding kit en la parte superior e inferior de la torre. ¿Ya? Y si es superior a 48 metros, debe ponerse una al medio. O sea, tengo que aterrizar la guía de arriba al lado del ODU y otra abajo cuando llego al IDU. Pero si la torre tiene más de 48 metros, además a esos dos extremos, tengo que agregarle un grounding kit al centro. Y todos estos aterramientos tienen que ir a la PGB, no al pararrayos, le insisto. No tiene que estar nada conectado al pararrayo, a la bajada del pararrayo. Sí. También se ha visto que, o sea, yo he visto que el pararrayo no viene al lado de la... Ya, bueno, yo toco ese punto un rato más, pero efectivamente es así. Inicialmente se instalaba el pararrayo, se ponía un cable desnudo, unos rayacero generalmente AWG, y le ponían fleje para fijarlo a la torre. Está haciendo una tremenda conexión eléctrica a la torre y queda la torre contra el pararrayo. Imagínense que hay un rayo y están trabajando arriba. Hemos tenido suerte. Ya, pero la buena práctica indica, ¿podemos usar el cable desnudo? Sí. Pero la fijación de la bajada de este cable a la torre tiene que estar mediante un aislamiento. Exactamente, los aisladores de resina. ¿Ya? De manera que pueda bajar esta descarga sin tener contacto con la torre, no poniendo en riesgo a ustedes y descargándose lo más pronto posible a tierra. Y aquí hay un detalle. Miren cómo se tiene que instalar el grounding. Tiene que ser siempre descendente. ¿Ya? Para que el rayo se evacúe lo más rápido posible y no generar esta conexión hacia arriba. Todas las tierras tienen que encontrarse hacia abajo, no hacia arriba. ¿Ok? Menos con un voltita. No, es que aquí, fíjense, si yo lo pongo arriba, y por ejemplo aquí está la estructura, por ejemplo, este es el cable el ground, exactamente. Si lo pongo arriba, estoy haciendo generar un mayor recorrido de la corriente. Respecto abajo, que la idea es que esto busque lo más rápido posible la salida a tierra y que recorra lo menos posible. Por eso, esta bajada tiene que ser justa y precisa. ¿Ya? También, exactamente. Entonces, no, en el caso de la bajada tanto el pararrayo como la tierra de la PGB, tiene que ser cortada en el lugar, pero justa y precisa, ni más ni menos. ¿Ok? Mientras yo me recuerdo igual, don Carlos, que se había definido en un momento que, claro, hay distancias que uno también puede atravesar, por ejemplo, la OU, creo que es como un máximo de 3 metros de cable. Eso sale en el procedimiento de área, ¿ya? en las buenas prácticas de instalación. Y ahí se recomendaba aterrizar a la misma estructura. Cuando el cable de tierra excede ese largo, ¿ya? Se recomendaba aterrizar a la misma estructura. Sí, pero al metal, al fierro. ya, no, en el caso nuestro, yo prefiero que tengamos nuestra propia PGB instalada. Claro, el caso es que no lleguemos con el cable a instalar una PGB. Claro. Sí, no, es una instalación estándar, ¿no? ¿Ya? Tiene que tenemos las Dale, Rodrigo. Perdón, Gonzalo. Lo que pasa es que la PGB, como hay una intermedia, no siempre se ajusta con la altura de la... Correcto. Sí, pero ¿qué es primero? Es que voy a otra cosa. ¿Ya? Como se usa un conductor para la PGB, tal vez se podría hacer un procedimiento de interrumpir el conductor. Correcto. La PGB. Correcto, sí, perfecto. En cualquier parte del cable, pero si no sea el cable por... Exactamente, sí, esa es la única condición, pero efectivamente
Yo puedo conectar una bajada, por ejemplo, el grounding al medio, y si no tengo una PGB, una opción es poner una PGB. Pero si no tengo una PGB, perfectamente yo puedo poner el cable, conectar ahí este grounding, y va a tener el mismo efecto. Si el tema de la PGB es por un tema de orden para no tener abiertas tantas veces el cable. ¿Sí? Pero si es la única conexión a esa altura de la torre, perfectamente podemos hacer eso. Ahora, por defecto deberíamos tener siempre una PGB arriba, donde conectar todo el equipo de transmisión. ¿Sí? Y en la medida que voy necesitando, si instalo antenas más abajo, abrirlo, y si uno solo obviamente hace lo que tú dices. Pero si hay más de una antena, tengo anteneros con antena, y montemos una PGB para que quede bien ordenado donde conectar a tierra todo equipo. Carlos, consulta. Dentro de este documento hacen referencia a las torres. Sí. ¿Cómo esto se aplica de igual manera para las instalaciones de terminales intermedios en postes? Sí. ¿O hay alguna variación? No. En poste es lo mismo. Es lo mismo, tenemos que igual... el tema del pararrayos cumple la función, ¿cierto?, de proteger toda la estructura para descarga electrostática. Si en torno a este poste hay árboles más altos, el rayo siempre busca el camino más corto a tierra. Si hay árboles más altos u otras torres más altas que la nuestra, lo más probable es que el rayo nunca nos va a llegar a nosotros. Sino que al buscar el camino más corto va a encontrar las estructuras más altas que están conectadas a tierra y va a utilizar ese medio para descargarse. ¿Ya? Si es un poste que no hay nada alrededor, ahí sí o sí tienen que instalarse el pararrayo igual. Y la bajada igual, independiente de la tierra que tienen que tener los equipos. Así que sea terminal, punto intermedio, con mayor razón los repetidores que están en zonas más altas y más expuestas a los rayos, tienen que ir con la malla de tierra y con la tierra aparte del pararrayo. Es el estándar. Si usamos torres, si usamos una torre contraventada o autosoportada o un poste de 15 metros de madera o lo que sea, o concreto, igual tienen que cumplir esa norma. Don Carlos, buenos días. Jorge Aguila por acá. Jorge. Consulta, torre SBA cuando no hay cable de aterramiento, ni mucho menos PSG, ¿a quién se le exige eso? Buena pregunta, Jorge, me jodiste. Sí, buena pregunta, no está en lo que habíamos hecho. A ver. No está en el procedimiento. No, pero buena pregunta ahí. Pero discutámosla. Aquí en Chiloé el 90% son torres SBA. Y claro, ninguna tiene cable de bajada a tierra, puesta a tierra. Ya, a ver, cuando CTR le vendió las torres CBA, le vendió solamente la estructura, ¿ok? ¿Ya? La parte eléctrica, la línea eléctrica sigue siendo nuestra, ¿ya? Por lo tanto, la protección de la torre es una responsabilidad nuestra. Claro, el pararrayos puede ser discutible, claro, porque el pararrayo sirve para todas las colocalizados en la torre, ¿ya? Pero no creo que esté... Mira, voy a revisar el contrato si está especificado, no creo que esté especificado. Y si no está especificado, va a ser responsabilidad nuestra. La PGB con la puesta a tierra a nuestro equipo, sí, esa es responsabilidad nuestra. Voy a revisar de quién es la responsabilidad del pararrayo y toda la línea de bajada hacia la malla tierra. ¿Ya? La baliza. Claro, y ahí tenemos que ver qué tal fueron nuestros abogados y si marcaran bien la cancha. Entonces, todo lo que es puesta a tierra se lo exijo a don Marcelo. Claro, efectivamente, todas las puestas a tierra para nuestros equipos, no para el pararrayo, esa sí es responsabilidad nuestra, tanto en torres de CB como obviamente en las torres de CTR.
Ya. ¿ya? Y de cualquier operador. Cuando instalamos en torre ATC, hemos estado haciendo trabajo, nosotros tenemos que poner nuestra PGD, po. ¿Ya? Es que aquí hay torres que ni siquiera tienen aterramiento. Ya, oye, entonces, Se ha estado Jorge, escalando. haz un levantamiento de qué torres están en esa condición, pero no es una condición que debemos permanecer. ¿Ok? Tenemos que mejorarla, así que hazte un levantamiento, identifica qué sitios están bajo esa condición para que Marcelo pueda programar una mejora a cada uno de esos sitios. Ya sea, si no tiene malla de tierra, si no tiene PGD, si no tiene pararrayo, ya para ver y programar un trabajo para esa mejora, pero no puede estar en esa condición. Ok, Oye, por su bien. Carlos, ok, sí, sí. Carlos, priorizar aquellos sitios donde actualmente tenemos enlace NEC o Aviat. No tiene sentido revisar Correcto, las últimas millas que las vamos a ir eliminando después. Claro, exactamente. Pero por eso que Jorge puede hacer ese levantamiento y ahí revisamos efectivamente si tiene servicio con Claro o no, y dejamos los sitios que tengan servicio Claro, obviamente, como prioridad para hacer trabajo pronto. ¿Ya? Ok. Y el tema del pararrayo voy a verificar si en el contrato que hay con SBA realmente está considerado como parte de la infraestructura o como parte del colocalizo. No sé si está definido ese alcance. ¿Qué más? A ver, vamos a hacer un break. Ya. Y volvemos en 20 minutos. A las 11:30. Nos juntamos. ¿Ya? Carlos, cuando la bajada, la está hecha con cable la mayor actividad. Ahora, igual si poca distancia saca fotos. ¿Viste cuánto vale esta comprar? No, sí, pero solo Oye, pedí. me compadre, el cambio de cabo, Solo pedí. lo firmaron, ¿o qué? Si no se puede. ¿Cuánto? Como 100 overoles, loco. Pero creo que. No, sí, Walter, pero solo pedí porque antes estábamos pegando a todo. Hoy se está cagando. No, si quieres, sí. Pero ¿por qué no?
comparación con los estándares, ¿no? Ya, pero tú coordinas entonces, tú llamas a los dos. Ojalá. Pero el otro día casi idea. Súper bueno.
Estoy haciendo la primera capa. ¿Qué pasa, Wilson? ¿Qué pasa, Ferritz? Ah, mire. Por claro que yo uno. Ya puede pelear tranquilamente. Vamos. Lucho, ¿cómo está ahí? ¿Te conectado, no? ¿Usted tenemos personal cargable? Ah, ya. Tranquilo.
¿Y esto por qué? Porque era Tiene que ser en un poquito. Ahí se pasaba lo mismo. Tiene poquito rato porque se calienta. calor. Igual sí, con estoy... ¿Y qué pasa si? ¿En serio? Ah, razón. Me compré una yo de esta cosa. Ya. Después me dejo que vamos. Y era que no. Papá. ¿Sí? ¿Aló? ¿Rení? Sí, bueno. Cada vez que estoy en una capacitación, se le pone una palabra. ¿Puede ser? Ah, bueno. No, las varias anda cargado. Ay, me quemaste. Electromecánicamente. Por favor, si quiere que le diga. Y diga que más gracias. ¿Ya? Buena. ¿Ya? Vale, gracias. Chao. Ya. Asiento, por favor. Saltumay. Sumun es el Sumun es lo que está diciendo. Sumun. Sumun es el que está hablando. Está dando información. Está bueno la información. Bueno. Ya. Continúo. Vamos a hacer la última parte para rematar. Bueno, considerando la educación, la importancia de los protectores de proteger la onda y que la descarga no llegue al contenido. Entonces, si por alguna razón el rayo llegara a tocar la línea de onda, este dispositivo tira a tierra toda la señal y luego está en la es importantísimo la instalación y no y de la instalación como ayer hacer una revisión con Google pasando esta protección. Antes de ir a por eso es correcto.
la continuidad de los elementos, pero finalmente hacer una misión con el Wiltron. Con el Wilson. con el Wilson. ¿Ah? Y que nos podemos sea proceder. Eso no ocurre que la prensa no supera el 4%. No. Esto es Wilson. Más con el igual tenemos la forma de comprar comunicaciones, pero no es necesario que cada equipo tenga su Wiltron. ¿Ya? Basta con que el equipo que está haciendo la instalación lo utilice cuando tenga que utilizar, pues. Cuando va a hacer el montaje de la guía de onda. ¿Ya? Hay un procedimiento de medición que fue el que yo le indiqué, que está en ese link, está súper simple de realizar, no obstante, igual vamos a hacer nosotros un procedimiento. Bueno, que hay un diagrama de cómo en las partes y piezas de la instalación, en la torre, está el grounding con el supresor de rayo. Bueno, aquí está la bajada, el botagua, el cable, hasta llegar al hilo. Aquí, en esta parte, en este dibujo, hay una práctica que la cambiamos, que aquí está, fíjense, está aterrizada a la estructura. ¿Ya? Eso, acuérdense, vamos a cambiarla por una PGB, y esa PGB conectada con cable para aterrizar aparte, y no anclada a la estructura. ¿Ya? Así que para que no les provoque una... Dale. El ingreso al downlink, donde tenemos cable, eso se define una altura mínima. ¿Cuál dices tú? ¿Cómo qué altura dices tú? El cable carga. ¿Ya? Esa altura, entre eso y la base de la torre. ¿Por qué No. pregunto? Porque cuando hago el cálculo estructural, ¿Ya? la altura mínima Sí. del cable hasta la altura máxima. Sí. Lo definimos como la altura de la antena. Exactamente. No. Esta escalería en piso como a 2 metros. Así que, para efectos de cálculo tuyo, asume el peor escenario, que es tirarlo hasta el piso, que tendría la mayor cantidad de cable. ¿Ya? Pero no, esta escalería idealmente debería instalarse a mayor altura para que el cable tenga una menor largo. Ahora, si el IDU está instalado en el piso, va a dar lo mismo. Pero si el IDU está instalado en la parte alta del rack, mejor hacer llegar el cable por arriba, porque el largo va a ser menor. Siempre minimizando el largo. He visto algunas instalaciones en que el pararrayo no está cubriendo la antena. Tienen un cierto paraguas de protección, y en este caso son 30 grados. Si yo pusiera una antena por acá afuera, fuera de la proyección de los 30 grados, esa antena no va a tener ninguna protección. ¿Okay? O sea, no basta con que el pararrayo esté arriba. Las antenas que yo ubique bajo ella tienen que estar bajo este ángulo. ¿Ya? Si pongo una antena acá afuera con un mástil por alguna razón, va a quedar fuera de la protección del pararrayo y no va a tener ningún efecto en esa antena. ¿Ok? Por lo tanto, cuidado con las antenas que están en la corona. Obviamente, mientras más abajo esté, va a estar más cubierto. Pero la parte crítica son antenas que están en la corona. ¿Ya? Cámaras de seguridad que se están instalando en la estructura.
con un caso, con un tema de visibilidad. ¿Ya? Esa se un par de metros más abajo. Sí, idealmente, sí, efectivamente, porque también, o sea, de poder instalarla, podemos instalarla en esa condición. Pero si pasa un rayo cercano, la va a afectar y la puede dañar. Y el pararrayo no la va a proteger. Por lo tanto, debemos instalarla dentro de este cono de protección que me entrega el pararrayo tipo Franklin. ¿Se podría decir una altura máxima de instalación? Por ejemplo, si decimos que Es que eso va a depender de la altura que se instale el pararrayo y el largo que tiene. Entonces, no sé si aquí en este documento definimos esa. Espera, porque mientras más largo el pararrayo, obviamente protege más, po. Pero si un pararrayo más corto, va a proteger menos. Entonces, no podemos definir una altura máxima de antena mientras no conozcamos el largo del pararrayo. Pero, por ejemplo, en los casos que nos encontremos con estructuras que no tengan pararrayos. Tendríamos que entrar a comprar pararrayos. Exactamente. No, Una altura mínima de- efectivamente, mira, en los sitios donde no hay pararrayos, tenemos que instalarlos. ¿Ya? Son en sitios y torres donde hay un enlace. Dale. Pero desde la punta del pararrayo siempre son 30 grados. Exacto. Entonces, desde la punta del pararrayo sí se puede definir una altura. Claro, no, sí. Conociendo es que yo he visto montones de tipos de pararrayos instalados. ¿Cachai? Entonces, no me atrevería a generalizarlo en un documento como este, porque va a depender del caso a caso. Pero efectivamente, desde la punta del pararrayo, esto protege todo lo que está dentro de un ángulo de 30 grados. Entonces se podría definir que desde la altura, desde la punta del pararrayo hay que bajar 3 metros. Como Es que yo no sé si es un tema de- Sí. Pero es que eso va, está bien, pero eso va a regular las futuras instalaciones. Lo que hay de aquí para atrás, hay un popurrí de. Exactamente. Yo pienso a futuro, en realidad. Sí, no, me parece. Sí, déjame revisar si me parece que eso lo definimos en este documento. ¿Qué tipo de pararrayo es? Aquí está. El pararrayo pizarra inoxidable con un mínimo de 1.9